me enseñó una fotografía en color de un nuevo grupo. Vi el nombre del grupo y era los Sex Pistols. Buen nombre también. Miré más cerca el texto y vi las palabras Malcolm McLaren. Su boutique de Londres se llamaba Sex, de ahí Sex Pistols. Pensé, realmente le gusté a Malcolm porque lo había conocido y efectivamente Malcolm McLaren copió la estética, el pelo de punta. Bueno, en esta foto no lo tiene exactamente de punta. Se me fundió primero la batería, luego la tarjeta se agotó. No pienso repetir lo mismo simplemente para que no se queden unos segundos descabalados. Bueno, ya está, eso es. Pido perdón por la extraña... por el extraño zurcido. La estética punk viene, cosa reconocida por McLaren y contada, narrada por el propio Richard Hell, viene de Richard Hell. Él fue el inventor de lo que se conoce como la estética punk, o por lo menos la estética de los Sex Pistols. La estética de los Sex Pistols, obra de McLaren y de Vivienne Westwood, de la que ya hablé, a la que ya presenté. Esa estética viene de Richard Hell. Otra vez he dicho Richard, de Richard Hell. Bien, esa contribución a la historia de la indumentaria, del peinado, de la estética en general, además de la estética en el escenario, queda clara. Yo diría que de Richard Hell, a partir de Richard Hell, aunque había, por supuesto, notables precedentes como Little Richard, como, no sé, al final todos se van a llamar Richard, como incluso yo metería también, por supuesto, a Howlin' Wolf. No, perdón, Howlin' Wolf. No estaba pensando en Howling, estaba pensando en Screaming. Estaba pensando en este cantante. No me acuerdo. Esto está siendo el mayor desastre. Bueno, que a partir del punk, lo normal de los cantantes populares, de los cantantes de rock o de pop, pero especialmente de pop, lo normal era que parecieran salidos de un concurso de disfraces. Lo normal era ser lo más extravagante imaginable. Y desde luego Richard Hell contribuyó. Es que, claro, pues, no diciendo la R, que no se pronuncia, que es una A larga, pues ya se arregla el problema. Richard. Bueno, en fin, pido disculpas por el corte, por los 4 minutos. Vamos a centrarnos. La contribución estética de Richard Hell es clara. Su contribución musical también. Él es, junto con los Ramones e Iggy Pop, el creador del género musical, del estilo musical punk. Pero, como hemos visto, es un autor de poemas, de ensayos, de muchísimos libros, quizá demasiados. Tiene una discografía. Estoy viendo el artículo en Wikipedia. Primero viene su discografía con los Heartbreakers, luego con los Voidoids, que, bueno, es por lo que es más conocido, el álbum Blank Generation de 1977 y Destiny Street 1982, luego álbumes compilatorios, luego como artista en solitario y luego con Dim Stars. Tiene muchísimos libros. Desde luego, imaginemos que Richard Hell llega a ver esto y se pregunta, ¿pero quién es este alcohólico que está presente? No, es que ya llevo demasiado tiempo hablando de la Biblia y de San Jerónimo y de los clásicos
que me disculpe por ser como que me disculpe por tenerlo como el sobrero de estas presentaciones de libros y de este intento de ordenar mi biblioteca, que en eso me entenderá perfectamente él, porque tiene una colección de libros y discos tan extensa que en su edificio lo obligaron a reforzar el suelo para que no pasara como en aquella trágica boda del Salón Versailles de Jerusalén, en la que había demasiados invitados. Parece que estaba invitado también Sharon. Había demasiados invitados y el suelo se hundió y en fin, fue una auténtica tragedia que los propietarios del edificio en el que vive Richard Hell no quieren que se repita con libros. Que sería igual de trágico porque los libros le caerían a alguien. Bueno, pues en eso entiendo y nos entendemos perfectamente. Entiendo perfectamente a Richard Hell y él me entenderá igualmente. Pero él también contribuye a este acervo excesivo y demasiado pesado de libros porque tiene, madre mía, tiene como unos 30. Wanna Go Out con Tom Verlaine como Teresa Stern. Y vale, sí, a la hora de hablar de Richard Hell como autor, quizá convendrá citar algo de su admirado Orson Welles. Él admira mucho a Orson Welles. Hablo en presente porque está vivo y es relativamente joven para lo que son los autores que presento aquí. Bueno, nació en 1949. Es bastante joven en comparación. Citaré unas palabras de Orson Welles en sus conversaciones con Jaglom que ya cité al presentar al propio Orson Welles. Al hablar de los artistas les dice: enséñame la polla, pero no me hagas un striptease. Esto sería de aplicación perfecta a Richard Hell. Es un artista que va al grano, que evita toda pretenciosidad, toda trampa y giro rebuscado. Es normal, porque de eso es de lo que va el punk, entre otras muchas cosas. Va de ser directo, aunque al final, como en aquella célebre cita de los Simpsons, has fallado a todo lo que el punk representa, que no es nada. Al fin y al cabo, el punk es anarquía, es negación, pero también es ir al grano. Desde luego Richard Hell da muy pocos rodeos en esta biografía. Se pueden ver radiografías, más que una biografía, son radiografías de su arte musical, de su arte literario. En cuanto al arte musical, lo puede dejar más claro. Cuenta que en la granja tenía en una casa de madera. Tenía es que me lo imagino un poco como Tom Sawyer, porque porque su madre le hacía pintar la valla de madera, como a Tom Sawyer. Bueno, en esa casa que recuerda tanto a Tom Sawyer, y yo me leí, más bien era como para nosotros sería una casa campestre, pero en Estados Unidos no sé hasta qué punto. Él tenía 3 discos, 3 LPs, uno de los Rolling Stones, otro de Bob Dylan y otro de los Kings. Yo creo que no se puede resumir mejor una ascendencia musical. Esos son sus ascendientes musicales. Él viene de los Rolling Stones, de Bob Dylan y de los Kings. Usaba tanto esos discos, se los ponía tanto que, como cuenta, estoy viendo una versión digitalizada ya puestos para no tener que buscar, porque el capítulo 22 lo he encontrado porque era principio de capítulo, pero en fin, no quería arriesgarme. Los ponía con tanta frecuencia que el disco de los Rolling Stones empezó a derretirse y a doblarse. Entonces lo puso en un horno entre 2 sartenes para
para alisarlo y, claro, pero los surcos no, para alisar la forma del disco que se había doblado. Y dice que a partir de ahí sonaba incluso mejor. Bien, esta es su ascendencia musical. En cuanto a su ascendencia poética, pues evidentemente, Tom Verlaine, Hell, lo de Hell es por la temporada en el infierno de Rimbaud. Pues Verlaine, el seudónimo que adoptó su amigo, y Rimbaud, por supuesto. Pero luego también otros menos interesantes como Lautréamont, el llamado Vizconde Lautréamont, y desgraciadamente admira a unos cuantos autores que a mí no me parecen para tanto, desde luego como Susan Sontag, y de los más antiguos, en comparación con Sontag, siempre todo es relativo, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que fue en Estados Unidos donde se convirtió en alguien, y en alguien importante, y además en Estados Unidos pudo mentir a boca llena diciendo que eran ideas suyas, ideas que no lo eran, pero cuyos autores, y a veces autoras, porque robaba también a mujeres, a artistas, a creadoras. Fue en Estados Unidos donde Marcel Duchamp se hizo importante, y desde luego de Duchamp, bueno, si yo busco Duchamp, Marcel Duchamp en la biografía, estoy en la biografía, no sé cuántas veces lo citará, desde luego lo cita admirativamente. No lo cita, bueno, por si acaso voy a poner Marcel. No lo cita, pero está presente, se ve su influencia, y se ve su influencia de manera clarísima en el personaje de Teresa Stein, que es la mezcla de Tom Verlaine y Richard Hell. Claro, ¿de dónde sale esto? Aunque asombrosamente no cita a Duchamp, pero está clarísimo. En esto hay otras cosas. De hecho, es que me parece que sí citaba el desnudo bajando una escalera. Si pongo quizá stairs, es que me parece haberlo oído me parece haberlo leído citar el desnudo bajando una escalera, pero quizá no en este libro, quizá en otro lugar. En todo caso, a todo el mundo le resultará patente que esto ya lo hizo Duchamp, y que seguramente es de ahí de donde toman la idea, cuando creó otro alter ego llamado Rose c'est la vie. Desde luego, menuda estupidez. Aquí tenemos una de las imágenes de... Ahora estoy enganchado con el cable, esto está siendo un desastre. Bueno, Rose c'est la vie, o sea, es Duchamp vestido de mujer. Aquí tengo otra, vamos a ver. Bueno, como este tipo de cosas a lo mejor no son conocidas por todas, por todas y todos, por todes. A lo mejor me disculpan lo desastroso que está siendo esto. Bueno, aquí tenemos otra vez a Rose c'est la vie. Vamos, que es eso, es Duchamp travesti. Es más original lo de Teresa Stein, porque al fin y al cabo es una combinación fotográfica de un segundo, el cable se me ha caído ahora, de dos personas. Dios santo, como para que vea esto el biografiado, sería quedar como un auténtico cretino, sería quedar como un absoluto imbécil. Bueno, pues eso, hay influencia de Bob Dylan, de Duchamp y de otros muchos artistas que considero unos rematados cretinos, aunque tenían talento. Bueno, ya hablaré de Bob Dylan y espero no tener que hablar de Marcel Duchamp. Bueno, pues siendo tan transparente con sus fuentes, puede decirse que cumple con su admirado Orson Welles, y efectivamente nos enseña la polla, pero no nos hace un striptease. Y bueno, la verdad es que literalmente nos enseña la polla, porque en
Caliente y Frío, en el libro Caliente y Frío, hay un montón de autorretratos de su polla y además hay una fotografía en color en la que nos enseña la polla, o sea, directamente. O sea, sí que cumple a rajatabla con lo que pedía Orson Welles. Bien, entonces, como he dicho, es un escritor muy claro, un ensayista que toma notas en su diario sobre cosas que le llaman la atención, como que a Borges y a Nabokov les guste Wells, pero no Orson Welles, sino Herbert George Wells, aunque se pronuncie igual, pues el Wells sin E. Es un ensayista interesante y bueno, sus libros son, como hemos dicho, muchísimos. El primero en colaboración con Tom Verlaine, como Teresa Astel, que es su propia Rose c'est la vie. Es un invento, sí, mezcla de los simbolistas, pero también del vizconde, del llamado vizconde de Lautréamont, y está clarísimamente el espíritu de Duchamp como una parte concomitante, como un ingrediente del punk. Era una espiral sobre el suelo, 1998, Artefacto, Cuadernos del Infierno, bueno, Cuadernos desde el Infierno, pero claro, sin el artículo, Cuadernos desde Infierno, desde Richard Hell, 1974 y 1980, esto se publicó en 1990. Bueno, 1974-1980, número 37, se publicó en 1990 por Hanuman Books. A través de los años, 1992, The Void, 1993, Codex, Go Now, 1996, Weather, 1998, tiempo pero climático, y después de Weather, 1998, Hot and Cold, 2001, Powerhouse Books, muy recomendable, Rabbit Duck con David Shapiro, 2005, Godlike, 2005, Akashic Books, Hanuman, Akashic Books, todo muy exótico, muy indio. The Toilet Paper Columns, 2007, Psychops con Christopher Wool, 2008, Disgusting, 2010, y este libro de 2013, muy reciente, Soñé que era un vagabundo muy limpio, y un volumen que entiendo recopilatorio, pero no he encontrado, pero ya me gustaría, Massive Pissed Love, Non-Fiction, su obra, entiendo, ensayística desde 2001 a 2014, publicado en 2015 por Soft School Press. Todo editoriales con nombres muy llamativos. Bueno, pero naturalmente el primer libro por el que hay que decantarse es la autobiografía, aunque hay pasajes autobiográficos ya lo digo, en Hot and Cold. Hay pasajes autobiográficos, aparte de ensayísticos, etc. Pero debo reconocer que su admiración por Susan Sontag, por Andy Warhol, me quitó un poco las ganas de leer sus ensayos, pero echando una ojeada gratis, veo que sí, que son interesantes. Además están sus dibujos, que no son solo de pollas, aunque mayoritariamente dibuja un montón de pollas, y luego hay dos cosas así como... Y me pregunto... ¿Y esto qué son? ¿Dos pollas de frente? Y veo que debajo ha escrito Richard Hell. No lo sé. Así que el autor dialoga con el lector. Bueno, estos son sus libros. En cuanto a la filmografía, la que aparece aquí y la que aparece en IMDb no están completas, porque esta empieza con Final Reward de 1978. Pero si nosotros nos vamos a Film Affinity, vemos que hay dos entradas para The Blank Generation que tanto en Wikipedia como en IMDb aparecen como de 1980. Aparecen como una película de 1980. Pero maticemos. Hay dos películas con un nombre semejante. The Blank Generation de 1976 y Blank Generation sin el artículo de 1980.
The con artículo, The Blank Generation, dura 55 minutos y está dirigida por Ivan Kral y Amos Poe. Y es un estupendo documental con los Ramones como centro, a pesar de que el título haga referencia a una canción de Richard Hell, y aparecen también Patti Smith, Talking Heads, Blondie, New York Dolls, otro icono importantísimo en el punk y en el glam rock, Wayne County. Bueno, un estupendo documental trágicamente rodado en blanco y negro. O por lo menos lo que yo he visto está en blanco y negro, pero es que aquí no se indica, pero creo que sí, vamos, que lo que he visto es lo que hay, que está en blanco y negro. Y de 1980 sí es Blank Generation, dirigida por Ulli Lommel. Y esto dura 90 minutos. Tampoco mucho más, pero bueno, es más larga. Y esta película sí es en color. Y hay algo muy interesante en IMDb sobre esta Blank Generation sin artículo, que es la única que reconoce porque el documental de 55 minutos no lo registra. Hay algo en la sección de curiosidades que ha escrito un señor anónimo que es muy útil, muy interesante. De hecho, debería ponerle la señal de muy útil, pero creo que no estoy registrado. No, me pide que... Nada, da igual. Da igual. Dice, cuando Richard Hell... Y ahora me sale publicidad, estupendo. Cuando Richard Hell cuando se le preguntó... cuando a Richard Hell se le pidió protagonizar esta película, hizo una investigación sobre el director Ulli Lommel y vio La ternura de los lobos, de 1973. Aunque esto está en inglés, La ternura de los lobos lo pone en español porque esto es caótico. Vale, La ternura de los lobos. Que sintió que era una película brillante, así que se lanzó a la oportunidad de trabajar con el genio detrás de la película. Y entonces, cuando rodaba Blank Generation, todo se fue convirtiendo más y más en un caos miserable. Y Richard empezó a darse cuenta de que quizá había algo equivocado con Lommel. Volvió a ver la ternura de los lobos y se le hizo claro que lo que había de éxito en la película no se debía a Lommel, sino a Kurt Raab, que era guionista y actor, y a Rainer Werner Fassbinder. Lamentablemente en las memorias no aparece esto con tanta claridad y con esas palabras, pero sí se explaya en una crítica muy acertada y muy brillante sobre por qué Ulli Lommel era un fraude, y además añade que miraba a todos los verdaderos creadores, entre los que, bueno, mete a Andy Warhol, no recuerdo quién más, a Godard, que también a mí Godard me parece un fraude colosal, pero bueno, él ve el talento que de una u otra manera puedan tener. Pues decía que Lommel veía a Godard y a Andy Warhol por encima del hombro como si fueran farsantes como él, como si fueran tan falsos como él. Así que vemos que Richard Hell también es capaz de penetrar en la falsía, en la espantajería, y que no cree en todos los ídolos intelectuales en los que se creía en aquel tiempo, como Bob Dylan, Godard, Warhol, etc. O Susan Sontag, autores cuya admiración me hace apagar la admiración que le pueda tener, porque me parece una persona brillante, enormemente creativa en todos los aspectos, pero en cierta medida hay que reconocer que el punk, del que es cabeza, mascarón de proa, iniciador, es un refrito de vanguardias anteriores. Es un refrito de genialidades de movimientos y personalidades únicas del pasado, pero también, que eso está muy bien, Verlaine, Rimbaud, pero también un refrito
esa pringue, como decía Emilio Lledó, pensando un poco como Lommel, que todos son idiotas menos él, algo que pensaba así, lo dice Hell, parece que Lommel pensaba que todos eran unos inútiles menos él, porque pensaba que todo el mundo era tan falso como él. Bueno, pues sí, esa pringue de las vanguardias que se van repitiendo a lo largo de los siglos, creyendo con un adamismo vergonzoso que ellos son los primeros que hacen algo, como esto de ser los primeros que se convierten en un heterónimo femenino. Bueno, en fin, eso ya lo había hecho, ya lo hemos visto Duchamp. Bueno, esa crítica desde luego me reconcilia con el mundo intelectual de Hell. Es capaz de buscar la veracidad, la autenticidad, y él es desde luego muy auténtico, aunque admita, adore, venere, se arrodille ante una infinidad de ídolos en el sentido baconiano, ídolos como los llamaría el señor de Verulamio, intelectuales aceptados por todos como los ya citados. Bien, interesantísima crítica, desde luego, a Lommel. A partir de Lommel se puede ir tirando de la autenticidad que indudablemente existe de Richard Hell. Bueno, Richard Hell sigue vivo, sigue escribiendo, seguramente estos libros aumentarán. El último hemos visto que es un recopilatorio de 2015, seguramente en un futuro habrá otro con los ensayos, con la prosa de estos tiempos, de este momento en el que estoy hablando ahora. La producción de Hell ya lo estamos viendo, es afortunadamente muy extensa porque es un personaje interesante. También ha sido extensa su filmografía, no solo hizo estas dos Blank Generation, The Blank Generation y Blank Generation, en el que la película, denostadísima por su protagonista, tiene al menos la ventaja, y lo reconoce, tiene al menos la ventaja de que aparece su grupo en color en unas de las mejores interpretaciones y grabaciones que han tenido nunca. Así que es recomendable quizá ver la película de Lommel saltándose la trama y yendo solo a las actuaciones, porque allí tendremos un Richard Hell y los boidoides en color que no está en ningún otro sitio, lamentablemente. Pero no es la única película de Hell. También, esto está en orden cronológico, también tenemos Smithereens, Greek Maggot Bingo, 1983. Quizá la más famosa, la más popular, sea Buscando a Susan desesperadamente, de 1985, de 1987 No Picnic y What About Me, 1993, Blind Light, 1998, muy reciente. Es decir, se ha prodigado en muchos medios, con más fortuna que otro patriarca de la música moderna como David Bowie, porque como actor desde luego David Bowie... Claro, lo que pasa es que Richard Hell ha tenido la desgracia de participar en películas pésimas como él mismo dice que es Blank Generation. Pero bueno, creo que vi Buscando a Susan desesperadamente, que es una película entretenida, que está bien. Creo que volveré a verla e invito a quien me escuche a volver a verla, a ver qué tal está Richard Hell en ella. Por lo demás, mi torpe, caótica, absurda, casi punk, pero de manera involuntaria, así que en el mal sentido, mi patética y lamentable presentación, espero que haya servido para subrayar la importancia de contar en nuestras lecturas, en nuestras escuchas y en nuestras proyecciones de películas, porque en esos tres medios se ha prodigado, con Richard Maya, conocido por todos como Richard Hell.